En Oaxaca se dio hace unos días un histórico triunfo del partido de Morena, en donde, bueno, su candidato Salomón Jara obtuvo un histórico resultado en la elección, donde por cierto por fin sacan al PRI del poder. Y bueno, vamos a hablar ahorita precisamente con el, bueno, gobernador electo Salomón Jara, que ya recibió su constancia de mayoría el día de ayer. Y bueno, le agradezco mucho esta entrevista. Salomón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Buenos días, Nacho. Qué gusto saludarte, un gusto saludar a tu público, a los amigos de Chapucero. Salomón, la verdad es que, bueno, pues al final, si bien era un resultado que creo que se esperaba, las encuestas desde que tú fuiste postulado daban una ventaja muy grande de Morena y honestamente parece que nunca hubo una competencia. Aún así es importante de todos modos haber llegado, ¿no?, hasta el final y confirmar que, bueno, las encuestas funcionan, la ventaja fue insuperable y bueno, tu triunfo fue bastante contundente y la verdad es que el PRI y el PAN, pues tuvieron que reconocer que no ganaron, no hay ningún problema. ¿Cómo te sientes después de este triunfo tan fuerte, histórico y contundente de Morena en Oaxaca? Me siento muy contento, Nacho, me siento muy feliz de que el pueblo de Oaxaca me dio su confianza, me dio su cariño, me dio su voto y efectivamente tuvimos una diferencia de 35 puntos arriba, 60 puntos, tuvo 60% de la votación, nos favoreció. El PRI tuvo el 35%, perdón, 25%, y eso nos hizo una gran diferencia. Es un voto o una votación histórica en Oaxaca. Es la primera vez que hay una votación y una gran diferencia bastante grande. Esto significa que el pueblo de Oaxaca le urgía mucho un cambio profundo, porque los gobiernos que habíamos tenido, fantoches, mediocres, corruptos y ladrones, se habían enquistado en este gobierno y ellos lo único que hacían es saquear a Oaxaca. No había obras de desarrollo, no había programas sociales, el pueblo ya estaba muy cansado de estos malos gobiernos, Nacho. Bastante malos, muy corruptos también allá en Oaxaca, y también que generó todo esto mucha inestabilidad social. Y fíjate que yo vi unas fotos de unas sabanas de Oaxaca y las que me sorprendían, donde parecía Morena tenía como 500 votos y los demás partidos pues realmente no tenían ningún sufragio. La verdad es que en Oaxaca, como en Chiapas y en Guerrero, es donde más se siente, hay pasión por la 4T, por Morena y por López Obrador. Bueno, así lo veo yo. Bueno, es que Oaxaca es un estado, en verdad, que había sido abandonado por estos gobiernos, mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha marginación, abandono. Y con la llegada del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia de la República, hemos tenido en verdad muchos trabajos muy buenos, muy importantes. Se están pavimentando en Oaxaca la mitad de los municipios que no tenían pavimentación hasta las cabeceras municipales. Son 570 municipios en total en Oaxaca y la mitad no tenía pavimentación hasta las cabeceras. Y lo están haciendo de manera directa los ciudadanos, la gente, la población. Igual estamos contentos que ahora tengamos bancos de bienestar en las comunidades, que se estén construyendo 18 escuelas universitarias Benito Juárez. Estamos contentos con los programas de bienestar. Además, en Oaxaca se está trabajando las dos autopistas que habían sido abandonadas en el pasado por más de 20 años de los gobiernos priistas. La autopista que va de Oaxaca a Puerto Escondido, Huatulco, y la autopista que va de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec. Son dos obras emblemáticas para nosotros, para los oaxaqueños, y también ahora con la construcción de lo que es el corredor interoceánico ¿Sí? que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Vamos a tener en Oaxaca 6 parques industriales, la modernización de la vía férrea,
la del ferrocarril de Ixtepec a Tapachula, Chiapas. En fin, todo esto ha hecho que en Oaxaca los ciudadanos, la población, hoy se sienta identificado con el gobierno del presidente Andrés Manuel. Aquí se le quiere mucho. Ha venido en más de 30 ocasiones a nuestro estado y pues te quiero decir que me tocó con él recorrer los 570 municipios en el 2009. Desde el 2006 que anduve recorriendo con él Oaxaca, hemos tenido una relación de mucho afecto. Yo le tengo un gran aprecio, una gran estima. Es un gran presidente. Fíjate que después de tu triunfo muy contundente en Oaxaca, como que empezaron a regresar en las redes sociales algunas expresiones muy, muy racistas, porque la verdad es que en Oaxaca en particular se han enseñado mucho con este estado. Recordando Cuadri, ¿no? Señaló hace algunos años de que debería de eliminarse a Chiapas, a Guerrero y Oaxaca para que México pudiera avanzar más rápidamente. Evidentemente Castañeda, cuando dijo que Putla, Oaxaca, era un pueblo arrabalero y horroroso. Y después triunfaste tú y después yo vi en redes sociales personas que decían, ya no voy a donar nada a los oaxaqueños, ya no voy a ir ahí dejar mi dinero en Huatulco, bueno, pues que tal vez es un destino turístico muy bonito, pero no es todo Oaxaca. Y empiezan a pasar esto, ¿no, Salomón? ¿Tú qué opinas? Porque la verdad es que sí, mucha gente estaba muy enojada por esta derrota del PRI en Oaxaca y después dicen, pues ya no voy a dejar mis riquezas allá en Oaxaca. Que se frieguen los oaxaqueños porque no van a tener mi dinerito. ¿Qué opinas cuando escuchas este tipo de expresiones? Yo lamento mucho estas expresiones racistas, estas expresiones en verdad que afectan, lastiman a la sociedad. Uno piensa a veces que estamos viviendo un siglo donde ya han pasado y han concluido estas etapas racistas, discriminatorias. Sin embargo, aún existen, persisten, y yo lamento mucho efectivamente lo que tú dices de la expresión de Jorge Castañeda, de la expresión del propio Cuadri y las expresiones que han hecho estos intelectuales que no han ayudado en nada a nuestro país. Pero te quiero decir, en Oaxaca, Nacho, somos un estado maravilloso, con una cultura única en el país y en el mundo. Hablamos 16 lenguas maravillosas en Oaxaca. La gastronomía es única en el mundo. Tenemos música, danza, mucha cultura. Y creo que Oaxaca aporta mucho a la sociedad, a México, y yo me siento muy orgulloso. Digo, lamento mucho esas expresiones discriminatorias de gente que debía haber tenido una capacidad de comprensión de la historia del mundo, de todas las etapas que ha pasado el mundo, y conocer que la realidad es que la cultura prehispánica, la cultura indígena, la cultura oaxaqueña ha aportado bastante, Nacho. Oye, pero ¿y son bienvenidos en Oaxaca? Porque, bueno, cuando salió este tema de particular Castañeda, creo que el Congreso declaró persona non grata. La verdad es que no sé qué significa, pero hubo mucha indignación. Ahorita ya pasó tiempo, ¿no? De todos modos, y bueno, siguen, no creo que han cambiado mucho, pero ¿tú qué opinas? O sea, al final, ¿los invitarías, los declararías non grata o mejor que no vayan a Oaxaca? ¿Cuál sería tu postura como futuro gobernador? Bueno, primero, Oaxaca está abierto para todas, para todos. Oaxaca es maravilloso, como te lo decía. Yo creo que no conocen a Oaxaca. Yo creo que no conocen la cultura de Oaxaca. Y para mí es muy importante, y lo voy a seguir haciendo, y lo voy a expresar en este gobierno que vamos a tener a partir del 1 de diciembre, las puertas abiertas a todas y a todos.
A nosotros nos da muchísimo gusto tener 3 destinos turísticos maravillosos, que es Oaxaca capital, que es la propia zona costera, Huatulco, Puerto Escondido. Allí hoy tenemos una afluencia enorme de turismo y de presencia de gente muy importante en todos los sectores. Vemos a industriales, vemos a hombres de negocios, vemos a personas que quieren invertir y siempre tendremos las puertas abiertas. Yo lamento mucho a estos intelectuales que en verdad siempre se sienten superiores y discriminan a nuestros pueblos. Pero yo no creo que el pueblo de Oaxaca les premie, les reconozca esta forma de expresión tan atrasada, tan muy atrasada en nuestro país. En Oaxaca, vamos a cambiar un poco de tema, Salomón. También uno de los temas fundamentales políticos es siempre pues los sindicatos de maestros, ¿no? Que bueno, llevaron a un momento muy grave, en un gran enfrentamiento, ya en el sexenio de Fox, creo que fue. Pero bueno, siempre ha sido un activismo magisterial muy fuerte. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿No? Ya llega la 4T a Oaxaca a nivel nacional, ahora llegas contigo. López Obrador ha tenido evidentemente un trato completamente distinto con el magisterio, pero bueno, en Oaxaca gobernaba todavía el PRI. No, sigue gobernando, pero ya vas a llegar tú. ¿Cuál es tu visión del magisterio ahí oaxaqueño? Bueno, primero, Nacho, te quiero decir que yo tengo un profundo respeto al magisterio oaxaqueño por su lucha histórica de democracia sindical y sus demandas justas que tienen con respecto a infraestructura, con respecto a la propia educación en Oaxaca. Yo tengo muchos amigos, te quiero decir que mi origen de luchador social me hizo tener conocimiento y tener relación, amistad con muchos líderes de maestros y con quien también tengo una pues relación muy afectuosa. Mi familia es maestro, mi hermana es maestra, entonces tengo una relación muy cercana con ellos. Vamos a trabajar, creo que tenemos que hacernos una autocrítica del nivel de educación que tenemos en Oaxaca, porque es importante, uno, terminar con el analfabetismo en Oaxaca. Dos, elevar el nivel educativo en Oaxaca, que se reconoce, estamos en los últimos lugares en nuestro país. Eso no puede continuar así. Tenemos que apoyar a los maestros, tenemos que apoyarnos mutuamente para sacar nivel de educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes que estudian a un nivel de educación muy importante para Oaxaca. Yo creo que vamos a trabajar muy de cerca. Efectivamente, los gobiernos corruptos han corrompido también a liderazgos, han corrompido a algunos dirigentes, pero no así a las bases, a los maestros, maestras, a los más de 75,000 maestros que hay en Oaxaca. Son maravillosos, siempre han apoyado a nuestro movimiento, a Morena, han apoyado al licenciado Andrés Manuel López Obrador y siempre han sido pues protagonistas también de este cambio. Y tengo la plena seguridad que con un gobierno amigo, un gobierno de compañeros, un gobierno que comprende y entiende la importancia que tiene la democracia en los sindicatos, la lucha por sus reivindicaciones, que la misma que tenemos, no podemos tener en las comunidades, en las poblaciones, una escuelita que no tenga luz, que no tenga baños, que no tenga la infraestructura necesaria. Este gobierno va a atender esa problemática y es una demanda justa de los maestros que tengan los servicios fundamentales para
clases, enseñanza a nuestros niños y a nuestras niñas, Nacho. Oaxaca también ha sido recientemente impactado por muchos desastres naturales. Bueno, hace unas semanas, dos, el huracán Ágata, pero bueno, también potentes sismos, el del 2017, que la verdad es que fue muy fuerte y destruyó una gran parte de Oaxaca. Y bueno, recientemente la verdad es que este tipo de fenómenos se han intensificado por las circunstancias que sean. Y bueno, a ti te va a tocar pues ver también mucho de estas secuelas de estos desastres naturales. Bueno, de entrada obviamente lo de Ágata, pero bueno, también está lo del sismo, que hay muchas cosas inacabadas. Sin, bueno, no hay Fondem, hay claro una nueva estrategia de emergencia, pero aún así, Salomón, supongo que se necesita un montón de infraestructura, porque mucha de esta se ha perdido. ¿De dónde van a sacar ahora sí el presupuesto? Bueno, te quiero comentar, Nacho, que ahora con el huracán Ágata, el gobierno federal actuó de manera inmediata, sin necesidad del Fonden, Ujú. porque el Fonden, pues, eh, era un espacio para la corrupción, era un fideicomiso para la mentira y el engaño, era un negocio para los eh, que tenían en sus manos el Fonden y también para los gobiernos que eran afectados. Nosotros en Oaxaca tuvimos, como tú bien lo dices, la afectación con el huracán Ágata, pero el gobierno federal actuó de manera inmediata. En menos de 10 días logramos restablecer en Oaxaca con el gobierno federal la luz eléctrica, la energía eléctrica en los hogares, en las poblaciones, en las comunidades. También tuvimos con la SCT la posibilidad de que se aperturaran los caminos, se aperturaran inmediatamente un puente de manera provisional en lo que se reconstruye de manera definitiva. Pero también hoy se están haciendo los censos para ver las afectaciones de viviendas. Se apoyó a la gente con despensas, se ha apoyado a la gente con colchones, con cobijas. O sea, el gobierno federal actuó de manera inmediata, urgente, y eso nos da mucho gusto. Ahora, en los 31 municipios que fueron afectados, el gobierno del licenciado Andrés Manuel inmediatamente dio órdenes para apoyar de manera urgente a las comunidades, a las poblaciones, para que se pudiera ayudar con la reconstrucción de sus caminos y directamente se les diera el dinero para que se apoyara a las comunidades con eso. Y eso es lo que nos da gusto. Nosotros nos lastimó muchísimo que en el 2017, cuando fue el temblor de aquella época en el istmo de Tehuantepec, se robaron todo el dinero. Sí, las escuelas que tenían que concluirse, las obras de viviendas que tenían que hacerse, no se hicieron. Fue un fraude total a esto. oye, en otro tema político, regresando un poco a lo político electoral, fíjate que tú ganaste por mucho, pero después el priismo y el panismo empezaron a denunciar que, por ejemplo, Alejandro Murat, el actual gobernador, no hizo nada para que ganara el PRI. Como si, bueno, debería haber hecho algo, supongo yo, un fraude electoral, o lo comprar votos, lo que tienen que hacer. ¿Cuál es tu evaluación final de la participación del gobernador actual Alejandro Murat? ¿Y crees que debería ser de una otra manera nombrado en una embajada, como han ido algunos exgobernadores también de estados donde gana Morena? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo le doy la razón a los priistas, no hizo nada para que ganaran, pues no hizo nada en 5 años y medio, Nacho. No trabajó, no hizo obras, no hizo nada en nuestro estado. No se ve ninguna actividad que haya destacado este gobierno. Es muy lamentable. Pues tenían que perder porque si no podían ser premiados con la votación, y eso es lo que dicen ellos y tiene mucha razón. Lo otro, pues yo lamento mucho la
mediocridad de este gobierno, porque perdimos 5 años y medio en Oaxaca. Seguimos atrasados, abandonados. Se dedicaron a darse imagen en las redes sociales, ¿Sí? en Facebook, en TikTok, a presentarse como artistas o como... Eso no. Oaxaca no merece eso. Nuestro pueblo no merece que se le utilice para pues destacar sus personalidades o destacarse como personas para promocionarse o promocionar sus marcas o etiquetas de productos. Eso no merece nuestro Estado. Lo que queremos y quisimos era sacar a Oaxaca de la pobreza, del abandono, pero fueron castigados por el pueblo de Oaxaca. ¿Qué querían? ¿Qué querían los del PRI con todo esto? Y ellos tuvieron en su gobierno, el señor Alejandro Avilés siempre fue de los preferidos del gobierno de Alejandro Murat y no podía esperarse más. Yo creo que el pueblo de Oaxaca los castigó y bien merecido, porque como te decía, fue un gobierno mediocre, un gobierno corrupto, un gobierno saqueador, y eso no merece nuestro Estado. Y va a haber entonces, cuando llegues tú al gobierno, revisión, investigaciones sobre esto, corrupción, desvíos, lo que estás comentando. Sí, Nacho, no podemos permitir que haya impunidad. Se tiene que revisar, se tiene que auditar, se tiene que checar cómo nos dejan al gobierno. Esperemos ahora que tengamos ya el equipo de transición para conocer todo lo que tiene, lo que nos dejó este gobierno. Y lo vamos a revisar con mucho cuidado. Va a haber auditorías y quien tenga que pagar platos rotos lo tenga que hacer, y lo tenga que hacer porque el pueblo de Oaxaca no merece haber tenido esos gobiernos. Casi siempre cuando salen estos gobiernos que pierden, ¿no? En el caso de Murat, acaban haciendo, pues endeudándose hasta el final, ¿no? Te heredan una deuda que podrían pedir en los próximos días o semanas. Dejan tampoco de pagar proveedores y es otra deuda, pues por así decirlo, no oficial, pero bueno, deuda al final. Y después piden adelantar participaciones. Es lo que le pasó a muchos gobernadores el año pasado electos, estos que ganaron Morena, y la verdad es que llegaron sin ningún centavo. Cuando a gobernar no habían, y eso fue también, me acuerdo muchos videos que subieron muchos gobernadores de Morena, todos se saquearon, o sea, todas las oficinas saqueadas, todo saqueado. Tú todavía no te pasa eso, pero ahora sí, ¿qué mensaje le mandarías a Murat ahorita que podría estar pensando en eso? Porque la verdad es que siempre lo hace. Pues que tenga mucho cuidado porque el pueblo de Oaxaca no va a perdonar que sigan los saqueos. Yo les digo que hagan bien las cosas en estos últimos meses, que trabajen como debe de ser, por lo menos estos 5 meses que les quedan, pues hagan todo por hacer algo en Oaxaca y que hagan bien las cosas, que no intenten engañarnos ni mentir en la hora de la entrega-recepción, que no intenten estar endosándonos deudas o endosándonos problemas, que no intenten eso porque el pueblo de Oaxaca también va a tener que contestarles, y también pues habrá que revisar con puntualidad en las auditorías, y quien tenga algún acto indebido en la administración pues va a ser castigado. Nacho, no vamos a dejar en la impunidad todos estos actos injustos que se puedan cometer. Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, aquí vamos a estar Muchas muy gracias, atentos, Nacho. ¿no?
y que tengas pues un gran día y estamos muy pendientes. Muchas gracias. Un abrazo a Hasta todos los luego. amigos de Chapucero. Gracias. Gracias.